Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Jorge Humberto esta amable invitación para conversar con ustedes sobre cómo podría ser una reforma, ahí dice pensional, pero más que pensional, es una reforma de lo que podríamos llamar el sistema de protección a la vejez, realmente, porque el componente contributivo pensional, pues, como Carolina lo mostró en su excelente presentación, es realmente un componente realmente pequeño. Y ahorita vamos a ver por qué del sistema de protección a la vejez. Entonces, un poco lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Sí, nosotros en Colombia necesitamos una reforma profunda de ese sistema de protección a la vejez. La reforma debe estar orientada a mejorar y a proveer el bienestar de los adultos mayores después de su retiro laboral. Digamos, ese tiene que ser el foco, ¿no? La reforma no debe estar orientada a otros objetivos. Pueden ser subsidiarios, ¿no? Como reducir el déficit fiscal o financiar la educación, como está proponiendo un candidato presidencial, ¿no? No. Y no puede ser, claro, la tentación de los ministros de Hacienda es, deme esa plata y dentro de 30 años, pues, los políticos dentro de 30 años verán cómo pagan las pensiones, ¿no? Eso es una tentación muy grande, sobre todo cuando usted tiene un déficit del 4% del PIB, que creo que es más o menos en lo que va a estar este año, ¿no? Y esa es la tentación que ha habido en Argentina y en los países de Europa del Este y en otras partes, ¿no? No, uno no puede hacer una reforma pensional con objetivos diferentes al bienestar de los adultos mayores. Pues en ese sentido, tenemos que pensar en las próximas generaciones, ¿no? En las próximas generaciones. La reforma debe ser sostenible en el tiempo y el argumento que voy a tratar de sustentar es que la parte contributiva, o sea, la parte pensional propiamente dicha, debe ser de ahorro y capitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque por la transición demográfica, por la informalidad laboral y por la digitalización de la sociedad, y ahorita vamos a ver qué es eso, los sistemas de prima media o de reparto, como se llaman en otras partes del mundo, no son viables. No son viables. Esa llamada solidaridad intergeneracional que dio lugar a los sistemas de reparto, ¿no? En eso se basó Bismarck cuando creó el sistema de reparto en Alemania en 1881. Esa llamada solidaridad intergeneracional que suena tan bonito, ya está rota. Cuando sean viejitos, los jóvenes de hoy no tendrán quien le pague sus pensiones. Y aquí veo a muchos y a muchas jovencitas, ¿no? Millennials, ¿no? El sistema contributivo, o sea, el sistema pensional propiamente dicho, entonces, deberá ser de ahorro y capitalización. Pero argumentamos que podrá ser administrado por entidades públicas y privadas. Esto no es, lo que tenemos que discutir es entre un sistema bueno y viable y uno malo y no viable, no quién lo administra. Esto no es enfrentar, ¿no?, al sector privado versus el sector público, como quieren hacer muchos. No. Un sistema de capitalización también lo puede administrar un ente público como Colpensiones. Entonces yo quiero plantear eso. Y además agrego que nosotros jamás hemos planteado, hay gente que sí lo ha hecho, que queremos cerrar Colpensiones. No, de ninguna manera, ¿no? Bueno. Entonces, en este orden de ideas, voy a dividir la presentación en 5 partes. Voy a comenzar con unos problemas o retos estructurales que enfrentamos en Colombia con respecto a la seguridad social y a la protección de la vejez, y unos retos que también enfrentan muchos otros países. En segundo lugar, haré un diagnóstico rápido, Carolina ya lo ha hecho, ¿no?, sobre la situación de nuestro sistema de protección a la vejez. En tercer lugar, unos principios generales de lo que es una reforma.
En cuarto lugar, unos impactos con la propuesta que hemos hecho desde Asofondos, y termino pues con unas breves conclusiones. Problemas estructurales, 3 problemas. La transición demográfica, el envejecimiento de la población, 2, la informalidad laboral, y en tercer lugar, esto, Carolina mencionó algo de esto, lo que llamamos la digitalización de la sociedad. La transición demográfica, paso rápido, esto es conocido. Aquí tenemos las pirámides demográficas que hacia el futuro ya no van a ser pirámides por el proceso de envejecimiento, ¿no? Hace medio siglo, o en 1950, era una pirámide propiamente dicha, con una base muy amplia, con muchos niños, muchos jóvenes, muy poca población en edad de trabajar y muy poquitos viejitos, porque la esperanza de vida era como de unos 48 años y las mujeres tenían en promedio más de 7 hijos, el promedio nacional. Imagínense cómo esto era en Antioquia, ¿no? El expresidente Belisario Betancur, me acuerdo alguna vez en un discurso, decía que él fue el 10º de una familia de 24 hijos, ¿no? De 24. Eso, y Jorge Humberto sabe cómo era eso en Antioquia. Bueno, la gente empezó a vivir más, las mujeres comenzaron a educarse, terminar el bachillerato, ir a la universidad, etcétera, comenzaron a tener menos hijos. Hoy en día estamos hacia 2010, lo que dice ahí 2010, la esperanza de vida son 73 años, más o menos son dos niños por mujer, y a mediados del siglo, fíjense ustedes, eso ya no es una pirámide, es una botella, ¿no? Muy pocos jóvenes, se va estrechando la población en edad de trabajar y cada vez más viejitos, y lo mismo hacia finales de este siglo. Aquí tienen ustedes la línea roja, es el porcentaje de los mayores de 80 años sobre el total de la población. Hace medio siglo era 0.4, menos de la mitad, de un 1% de la población, ¿no? Eran mayor de 80 años. Hoy es el 1.33% y hacia finales de siglo será más del 14%. Fíjense, ahí están las cifras para los países de ingresos altos e ingresos medios, lo que decía Carolina. El proceso de envejecimiento de Colombia va a ser más acelerado que en esos países. Por eso esa curva roja, que está más bajita ahora, pero sube muy rápidamente. Y la siguiente gráfica muestra lo mismo, pero en términos absolutos, ¿no? Hacia la expectativa de vida a los 80 años, hacia 1950, 55, eran menos de 5 años. Hoy es 8.6 años. Y hacia finales de este siglo será 12.4 años, ¿no? Esta es otra forma de expresar todo lo anterior, que es la que voy a utilizar y la que a mí más me gusta por las implicaciones para expresar la problemática de la seguridad social. Estas curvas para varios países, entre ellos Colombia, que es la verde, muestran la relación entre los trabajadores activos, entre los trabajadores económicamente activos, y los adultos mayores de 65. ¿Por qué 65? Esas son las convenciones que usan las Naciones Unidas, ¿no? Y entonces, miren solo la línea, por ahora la línea verde. A mediados del siglo pasado, había más de 11 trabajadores activos por cada adulto mayor, ¿no? Si uno se imagina que ellos están cotizando a la seguridad social y a pensiones en particular, pues había muchos. Entonces, en un régimen de reparto, las pensiones se financian directamente con las cotizaciones de la gente, no hay ahorros, ¿no? Entonces, cuando hay más de 11, pues hay muchos, hay muchos. Y así es relativamente fácil financiar un régimen de reparto o de prima media, como lo llamamos en Colombia. Pero por la transición demográfica, esa relación va cayendo con el tiempo y va cayendo en todo el mundo, a distintas velocidades, pero va cayendo. Fíjense cómo eso converge hacia finales de este siglo, cómo converge en una relación muy bajita, como de 1 a 1, ¿no? ¿Dónde está Colombia? Estamos hoy en 6.77. 6.77. Que no es tan baja. Si todo el mundo cotizara,
con unos parámetros razonables, tasas de cotización, unas tasas de reemplazo, etcétera, razonables, más o menos un régimen de prima media es financiable en el corto plazo. ¿Por qué? Porque luego sí cae abruptamente, ¿no? Cae abruptamente. Hacia el 2030 ya estamos como en 4, hacia el 2055 en 2.4, algo así, y luego sigue cayendo. Chile, la línea punteada, anaranjada, están más estrechos que nosotros, 4.9, España, Chile está en 4, El Salvador era el anterior, Japón es un país de viejito, está como en 1.3, ¿no? Entonces, digamos, uno podría financiar un régimen de prima media hoy si todos cotizan, pero ya tiene problemas hacia adelante. Ya tendría que empezar a hacer unos ajustes muy drásticos a los parámetros. Y si no los ajusta, estaríamos enfrentando ya un déficit en valor presente, cuando uno trae esas brechas a valor presente. Bueno, entonces, la transición demográfica es un proceso inexorable, ¿no? Si hoy no está tan apretada, hoy todavía podemos decir que Colombia es un país de jóvenes, eso no va a ser cierto ya en los próximos años. A esto tenemos que agregarle otros problemas. La informalidad laboral, ¿no? Todo ese análisis que yo hacía es suponiendo que todos los trabajadores activos están cotizando. Pero resulta que eso no es cierto, ¿no? Aquí vuelvo a poner la pirámide demográfica de hoy, los mayores de 17 años, ¿no? De acuerdo a las encuestas de hogares, la anterior era cifras de las Naciones Unidas, son parecidas, algunas pequeñas diferencias. Esta es la pirámide demográfica. Y la de la derecha es la misma gráfica, pero solo de los que cotizan a pensiones. Entonces fíjense que esta todavía es una pirámide, ¿no? Más o menos bonita, parece un árbol de Navidad, y el otro sí ya parece un chamizo reseco, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La informalidad. Lo que muestra es que de todos los trabajadores activos, solo una fracción pequeña está cotizando, ¿no? Está cotizando. Si traducimos eso a las mismas gráficas, curvas anteriores, ¿no? Estamos, en teoría, en un punto como A, casi 7 trabajadores activos por cada adulto mayor. Y hubiéramos tenido un punto como B hacia el 2050, la informalidad lo que hace es llevarnos a un punto como B, pero no en el año 2050 o 2052, sino a prima. Hoy. A prima hoy. Es como si la informalidad nos envejeciera prematuramente, ¿no? Pero no con el ingreso per cápita de un país como España o como el Japón, sino con el magro ingreso per cápita que nosotros tenemos. Entonces, si pensamos que solo tenemos un poquito más de 2 trabajadores activos por cada adulto mayor, ya es imposible financiar o hacer viable un régimen de reparto o de prima media, porque no tenemos suficientes trabajadores cotizando para pagar las pensiones de los adultos mayores. Nosotros tenemos un documento de trabajo, que es un documento que está como documento de trabajo del CEDE de la Universidad de los Andes, donde explicamos todo esto para quien le interese, ¿no? Ustedes dirán, como me han preguntado en algunos seminarios, bueno, pero es que usted entonces puede eliminar la informalidad, ¿no? La informalidad laboral, que entre otras cosas está alrededor del 63% de todos los trabajadores ocupados en Colombia, 63%. En Colombia tenemos 22 millones de ocupados, trabajadores haciendo algo, formales e informales, y aquí definimos la formalidad
como los que están cotizando a la seguridad social en pensiones, que es la definición que utiliza el BID y la OSD, ¿no? Si tomamos esa definición, 7.8 están cotizando a pensiones, y esos son los formales. Los informales entonces son 14 millones, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, pero si reducimos drásticamente la informalidad, entonces podemos subir esa relación, haciendo un esfuerzo enorme. Reduciendo, si pudiéramos reducir 10 puntos cada 5 años y bajar la informalidad un 25% en el año 2040, esta sería la trayectoria. ¿Por qué? Porque la transición demográfica ya domina todo, ¿no? Las consecuencias de esto son muy malas para el país, para no decir terribles. Porque esto un poco lo que quiere decir es que ya perdimos el bono demográfico. No me voy a extender en eso, ¿no? Entonces, aún haciendo ese esfuerzo, estaríamos acá prácticamente en este 2.4, ¿no? Y no en este punto más abajo como D. Esto tiene otras implicaciones. Voy a mencionar brevemente, y Jorge Humberto, por favor, me controla porque me empiezo a entusiasmar y entonces me alargo mucho tiempo. Una comparación con España. ¿Por qué con España? Bueno, España es un país de la OECD, acabamos de entrar a la OECD, entonces ya nos vamos a empezar a comparar con ellos. Bueno, no. Pero sobre todo, porque con España tenemos prácticamente las mismas cifras de población y unas cifras muy parecidas del mercado laboral, ¿no? Entonces es muy útil compararnos con ellos. La población, casi la misma, aquí a la izquierda, ¿no? 47,5 y 46,5 millones. La población en edad de trabajar, 34,5, 38, bueno, hay una pequeña diferencia. La población económicamente activa, 24 y 22. La población ocupada en Colombia un poquito más, porque hay muchos informales, bueno, ¿no? Pero esto va más o menos junto, pero fíjense de aquí en adelante, de ahí en adelante. La siguiente variable son los trabajadores formales. En Colombia, 7.8, como les dije. En España, más de 18 millones. Más de 18. Entonces, claro, cuando usted tiene más de 18, 10 millones más, que cotizan durante 37 años y medio. Usted para tener una pensión tiene que cotizar 37 años y medio y cotiza el 28% del salario. Claro, un régimen de reparto así sí funciona. Y aún así, están ahogándose, ¿no? Pero fíjese esa diferencia. Y esto es más grave todavía, porque este 7.8 millones se obtiene de las encuestas de hogares cuando usted pregunta, ¿usted cotizó a la Seguridad Social el mes pasado? Entonces 7.8 millones de los 22 millones de ocupados dicen sí. Pero si usted pregunta, ¿usted cotizó por lo menos 9 meses durante el último año a pensiones? Adivinen cuánto da. 2.4. 2.4 millones. Entonces, una idea de lo que es nuestro mercado laboral. Y esto un poco explica la última variable que está allá en el lado derecho, que son las personas, el número de personas que declaramos renta en Colombia. Colombia, 2.1 millones. Fíjense que es muy parecido al 2.4, que es la definición, ¿no?, fuerte de formalidad. ¿Cuántos en España? 19 millones y medio. 19 millones. ¿No? 19 millones. Esto nos dice muchas cosas. Lo inviable que es un régimen de reparto de prima media, ¿no? Pero por otro lado, los problemas fiscales que tenemos en Colombia. Aquí pagamos impuestos muy pocos y muy pocas empresas. Podríamos hablar también de las empresas. Muy pocos. Ya los pocos, sobre todo a las pocas empresas, unos impuestos altísimos, porque la base tributaria es muy baja, ¿no? Es muy baja. Entonces, por eso,
En impuestos, el gobierno recauda 14 puntos del PIB, ¿no?, en impuestos, y en un país de la OECD como España, el 35 o más, ¿no?, o más. Bueno. Estas son otras cifras de la informalidad. 10 millones de personas ganan menos de un salario mínimo en Colombia. Más de 5 millones, solo el 6%, más de 5 salarios mínimos, solo el 6%, 6.3% de la población. Ese es el mercado laboral que tenemos. Y el tercer reto o problema que enfrentamos como sociedad, que es esto que he llamado la digitalización de la sociedad. ¿Qué es esto? Trabajo humano está siendo reemplazado por robots, por algoritmos, por programas de computación, por lo que se llama el Internet de las cosas, ¿no? Entonces aquí hay un poco de estadística, las voy a pasar muy rápido, ustedes van a tener copia de esta presentación. Número de robots industriales en el mundo, miren cómo está creciendo esto, ¿no? Robots industriales vendidos por país, pues hay unos que van a unas velocidades más rápidas que otras, ¿no? China, Japón, Alemania. Y esto está penetrando en muchísimos sectores, no voy a detenerme en esto. Aquí hay unas probabilidades, unos estudios que muestran las probabilidades de cuáles sectores van a ser afectados más rápidamente que otros. Y básicamente los intensivos en empleo, ¿no?, con unas probabilidades muy altas, y ahí los colores muestran cuáles son esos sectores. Esto va muy avanzado en los países, ya está llegando a Colombia, aquí algoritmos empiezan a vender y a comprar y a hacer transacciones y empiezan a desplazar, ¿no? Pero esto un poco, lo que quiero decir con esto, es que esta curva, esta es la misma curva que mostraba, ¿no?, esta relación de trabajadores formales, activos, a adultos mayores, va a ser aún más baja, precisamente por este fenómeno, ¿no? Porque pues ¿quién le va a cobrar la seguridad social y obligar a pagar cotización en pensiones a un robot o a un algoritmo? Trate de hacerlo a ver si puede, ¿no? Bueno. Entonces, ¿cuál es un poco la conclusión de esto? Ya lo dije, los sistemas de reparto no son viables, no son viables. La llamada solidaridad intergeneracional ya no es posible. Cuando sean viejitos, los jóvenes de hoy no tendrán quien les pague las pensiones, ¿no? Como consecuencia, los sistemas de pensiones tienen que estar basados en el ahorro y en la capitalización. Esta es la gran conclusión, ¿no?, de esto, porque estos procesos son inexorables, ¿no?, inexorables. Diagnóstico. Voy a pasar rápidamente porque me he demorado y porque Carolina ya trató varios de estos puntos. Como consecuencia de estas cosas, pues tenemos una bajísima cobertura, tanto en la etapa de acumulación como en desacumulación, o el número de personas que ya están en edad de retiro y no están cubiertas, ¿no? Entonces, hoy en día, aquí están las cifras, tenemos 1.2 millones de jubilados, pensiones propiamente dichas. La mayor parte de ellos todavía en el régimen de prima media. 1,5 millones en Colombia mayor, ¿no? Y totalmente descubiertos 2.7 millones, que no reciben nada, ni siquiera los 70,000 pesitos que reciben estos. Si no hacemos nada, bueno, y un poco también esta gráfica ilustra poco lo anterior, ¿no? La mayor parte de nuestros cotizantes a pensiones están entre 1 y 2 salarios mínimos. Aquí medimos los salarios mínimos y aquí el número de semanas que han cotizado al momento de jubilarse. Los de un salario mínimo, en promedio, tienen menos de 400 semanas.
y usted necesita en reparto, pues haber cotizado 1.300, ¿no? Esto va subiendo, es una relación positiva. Los que más ganan, más cotizan y más posibilidades pues, tienen de alcanzar una jubilación. Pero el 80% está aquí, en esta parte, entre 1 y 2 salarios mínimos, en los dos regímenes, en los fondos de pensiones y también en Colpensiones. Si no hacemos nada, estas son las proyecciones hacia el año 2055. Este es nuestro modelo. El Ministerio de Hacienda tiene un modelo que da más o menos los mismos resultados, las mismas proyecciones, pero yo sí quiero enfatizar que nosotros tenemos este modelo, que a veces nos lo ha pedido prestado FEDesarrollo para hacer simulaciones y el mismo gobierno, ¿no? Y este lo aplicamos a las simulaciones de nuestra propuesta de reforma pensional y prácticamente somos los únicos en Colombia que mostramos los impactos a largo plazo de las diferentes propuestas de reforma. Ya les conté cómo estamos hoy, pero si no hacemos nada, aquí están las cifras hacia el 2055. Va a haber 14.2 millones de adultos mayores, ¿no? Hoy son 6.5. Adultos sin cobertura, si no hacemos nada, de los 14 millones, 9,5 millones no van a tener nada. Nada. En el RAIS habrán 2.4 millones, de los cuales 1.5 provendrán de este fondo de reparto que ya tenemos, que mencionó Carolina, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, ¿no? Que FEDesarrollo plantea un fondo de reparto, pero es un poco distinto. El nuestro ya existe, ya ha jubilado casi a 10.000 personas y tiene activos acumulados por casi 20 billones de pesos, más de 2 puntos del PIB, o sea, ya está funcionando. El régimen de prima media tendrá, si no se hace nada, repito, un poco menos de medio millón de jubilados, ¿no? Entonces, ¿por qué si no pasa nada, la mayor parte de los jubilados van a estar en el régimen de ahorro individual? Porque con la regulación actual es más fácil jubilarse allí. Usted tiene que cotizar 3 años menos, 1.150 semanas, y si no tiene el capital, pero tiene la edad de jubilación, hombres 62, mujeres 57, y ha cotizado 1.150 semanas, tiene acceso a ese fondo de reparto que le subsidia una pensión de salario mínimo, que es autofinanciada dentro del régimen, o sea, no le pide plata al gobierno para financiar eso. Esta es la tasa de cobertura de los adultos mayores, ¿no? Que va a estar alrededor del 30%, digamos, si no hacemos nada. Entonces tenemos un problema serio de cobertura, problemas de inequidad. Carolina ya lo dijo, las pensiones en el régimen público tienen unos subsidios muy altos, ¿no? Una pensión, los que cotizan sobre 25 salarios mínimos, tienen unos subsidios de 1.000 millones. Estas son cifras del gobierno, Una inequidad muy grande cuando la gente no alcanza a jubilarse, ¿no? A jubilarse. Si usted no alcanza a jubilarse en el régimen de capitalización, en el RAIS, usted tiene una devolución de saldos, pero con los intereses que han ganado, porque esos recursos existen. Ya han tenido unas rentabilidades muy buenas, contrario a lo que han dicho algunos en estos días, ¿no? Unas rentabilidades del 8% históricas, unas rentabilidades muy buenas, ¿no? Entonces, en el régimen público de prima media, a usted le devuelven la plata, pero solo ajustada con la inflación, o sea, le pagan una tasa de rentabilidad de 0 en términos reales, ¿no? ¿Cuál es esa tasa? Ya le dije, históricamente ha sido un 8, pero la calculamos. Si es solo 4, la relación es de 1 a 2, ¿no? Y si es de un 6%, por lo que le devuelven a usted en el régimen público, los fondos de pensiones le devuelven 3 veces más, ¿no? 3 veces. Aquí hay una injusticia muy grande. Yo me aterro porque no hay más demandas
gente que no alcanza a jubilarse, que son la mayoría, ¿no? Y no reciben una rentabilidad real por las cotizaciones que han hecho. Es como si el gobierno se endeudara de los más pobres, porque ya vimos esa gráfica, los más pobres son los que no alcanzan a jubilarse, se endeudan al 0% real para subsidiar a los que sí se jubilan. Es el régimen más inequitativo que puede existir, es realmente vergonzoso, ¿no? Y esto lo muestran las cifras del coeficiente de Gini, ¿no? Hay varios estudios. Esto deteriora la distribución del ingreso, sube el coeficiente de Gini, ¿no? en Colombia. No voy a entrar en el detalle de estas cifras. Y la sostenibilidad, el tercer gran problema, ¿no? La sostenibilidad. Esta es una gráfica del BID, ¿no? Que muestra esta trayectoria en azul, es el escenario base hacia el futuro, como está la regulación hoy, ¿no? El déficit, que está alrededor del 4, va cayendo, pero ¿a costa de qué? De que no jubila casi a nadie. Ya vimos, como están las cosas, el régimen de prima media va a jubilar hacia mediados de siglo a menos de medio millón de personas. Si aumentáramos la formalidad a un 75%, como ese régimen está en desequilibrio y paga esos subsidios, además muy mal distribuidos, ese régimen explotaría, ¿no? Explotaría. Y esta es la trayectoria del déficit pensional, que ha subido mucho, se mantiene en unos niveles muy altos, ¿no? Pero pese a todo, cuando uno tiene una mirada de más largo plazo, uno ve que después de la Ley 100, los pasivos pensionales del gobierno, ¿no? Han caído significativamente. Estábamos hablando antes de la Ley 100 de un 240% del PIB. Eso ha caído como muestra y hoy en día estamos en un 110%, que sigue siendo muy grande, una carga muy grande, y sobre todo para las generaciones futuras. Recuerden que ustedes que la deuda explícita del gobierno, la deuda soberana, es un 45%, ¿no? A esto hay que agregarle esta otra deuda, de más de 100% del Producto Interno Bruto. Esa es otra razón para hacer la reforma a la seguridad social en protección a la vejez. Unos principios generales de reforma. Carolina mostró con algún detalle la propuesta nuestra y la comparó con ADF Desarrollo. Entonces, yo no voy a detallar tanto, pero sí voy a hablar de unos principios generales que, a nuestro modo de ver, deben guiar esa reforma. Esto es lo que tenemos hoy, institucionalmente, ¿no? En el sistema de protección a la vejez. Abajo está Colombia Mayor, que es el régimen no contributivo de solidaridad pura, ¿no? Los 70.000 pesitos que le estamos dando hoy a 1,5 millones de personas, 70.000 pesitos. Bueno. Más arriba tenemos lo que se llama los beneficios económicos periódicos, que creó el Acto Legislativo 01 del 2005, que es un sistema o un régimen de ahorro individual para la gente de bajos recursos, con un subsidio del Estado de un 20% después de lo que hayan ahorrado durante su vida laboral. Esto está arrancando, hay algunas cifras, hay muchos inscritos, pero muy poquito ahorro. Y por eso pues, hay que reformar esto. Pero ahí está. Luego viene la parte pensional propiamente dicha, ¿no? Que no está unificada. Como decía Carolina, Colombia quizás con Perú es el único país del mundo en que en el régimen contributivo pensional hay dos sistemas diferentes, uno de capitalización y otro de reparto de prima media, que compiten uno con otro y tienen unos arbitrajes absurdos, más los problemas de equidad y de sostenibilidad que he mencionado. Y arriba está lo que se llama el ahorro voluntario, ¿no? El ahorro voluntario que existe,
y ya tiene unos recursos cuantiosos. Lo que quiero resaltar antes de continuar es esto. Por encima de Colombia Mayor, que es el régimen de solidaridad puro para los pobres, financiado pues por el presupuesto nacional, fíjense la palabra ahorro. Ahí tenemos ahorro en los BEPS, ahorro en el RAIS y ahorro en voluntarios, ¿no? En voluntarios. O sea, en ese sentido hemos ya avanzado bastante, porque si somos consistentes y si ese diagnóstico que hice al comienzo de los problemas de la transición demográfica, la informalidad laboral y la digitalización de la sociedad llevan o nos convencen de que un régimen de reparto no es viable en un país como Colombia, hay que ahorrar, ¿no? Hay que ahorrar. Entonces, un poco la idea es transformar eso en algo así. Colombia Mayor mejorado, los BEPS mejorados, un solo régimen pensional propiamente dicho de capitalización, de ahorro y capitalización, y aquí reitero lo que dije al puro comienzo, con administradoras públicas y privadas. Colpensiones bien puede comenzar a manejar esto. Alguien decía por ahí que eso no se puede porque Colpensiones no puede hacer publicidad. Eso no es cierto. Claro que puede. Fíjense, el Fondo Nacional del Ahorro, la Positiva, todas las entidades, pues claro que pueden hacerlo, ¿no? Y el ahorro voluntario. ¿Cuáles son esos principios? Ya he dicho algunos, entonces voy a ser un poquito reiterativo. Objetivo primero, necesitamos un sistema o un régimen pensional contributivo sostenible que provea una pensión buena y justa, ¿no? Ese debe ser el objetivo, el bienestar de los adultos mayores. No debe convertirse una reforma a la seguridad social en una reforma tributaria disfrazada para pasarle plata al gobierno, por más bien intencionada que esté. Eso no puede ser el objetivo. Por las razones que expuse, ¿no? En la parte pensional debe ser de ahorro y capitalización. La transición demográfica, la informalidad, la digitalización de la sociedad hacen inviable un régimen de prima media en nuestro país. Y hace inviable, aunque sea un pilar de prima media. Un pilar puro de prima media, ¿no? Ese contrato intergeneracional, por esas razones, ya no funciona, está roto. Funcionó quizás o pudo haber funcionado en el pasado, pero ya no, ¿no? Debate entonces, como punto tercero, debe ser entre un sistema viable y uno que no es viable, ¿no? El debate no es entre esto es público o es privado, no. No, este régimen pensional de ahorro y capitalización puede ser manejado también por una entidad como Colpensiones. Punto 4, y Carolina habló de esto. Para promover la formalización laboral a quienes no cuenten con un capital suficiente para financiar una pensión de salario mínimo, planteamos este fondo de reparto, que entre otras cosas, como ya dije, existe, que es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Ya está jubilando gente, ¿no? Tiene ahorros acumulados de casi 20 billones, más de 2 puntos del PIB, y no le está pidiendo plata al gobierno, ¿no? Porque es un subsidio cruzado que hay al interior del régimen de ahorro individual. Punto quinto, importantísimo, ¿no? Sobre todo para nuestros padres y abuelos. Con lo que hagamos, cuando hagamos esta reforma, tenemos que respetar los derechos adquiridos y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse, ¿no? Esto es crucial, ¿no? Es crucial porque ya hay gente inquieta, jubilados, que me van a bajar la pensión o cosas de esas.
Punto sexto, necesitamos un régimen de transición. Esto puede ser diseñado de muchas formas, no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero necesitamos un régimen de transición. A partir de cierta fecha, los nuevos trabajadores que empiecen a cotizar pues entrarán a este régimen de capitalización. A quienes les falte 10 años o menos, pues quedarán con las mismas condiciones, y luego pues están los los que les falten más de 10 años y están ya cotizando, pues hay que hacer un régimen de transición nosotros tenemos unas ideas, pero no voy a entrar en los detalles pues porque me tomaría muchísimo tiempo. Séptimo, el régimen semicontributivo, estos son los BEPS, ¿no? Los BEPS ahora son un mecanismo de ahorro. Está bien que sean de ahorro, ¿no? Pero nosotros lo que proponemos es unos BEPS mejorados, convertir esas devoluciones de saldos en unas rentas vitalicias con un subsidio, ¿no? Tenemos que trabajar en eso, porque hay mucha gente que alcanza a ahorrar, ¿no?, buena plata, 30, 40, 80 millones, con eso no alcanza a financiar una pensión, no alcanzan tampoco a acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, pero pueden tener unas rentas vitalicias de 200, 250 mil pesos, 300 mil pesos, ¿no?, que es un monto importante, ciertamente mucho más alto que los 70 mil pesitos que hoy reciben los que están afiliados a Colombia Mayor. El régimen solidario no contributivo, eso es Colombia Mayor. Aquí lo que planteamos es que con esos ahorros que se van a hacer, eliminando los subsidios a las pensiones en lo que hoy es el régimen de prima media, y estamos hablando de unos 20 billones de pesos, ¿no?, que es lo que estima el Departamento Nacional de Planeación, con una parte de eso se puede ampliar muchísimo Colombia Mayor, y no solo ampliarlo, sino subir el monto que reciben estas personas para cubrir la línea de pobreza. La línea de pobreza son los 240 mil pesos. Nosotros les hemos echado entonces números a esto y pensamos que eso efectivamente se puede hacer. Y finalmente, pues también planteamos que hay que fortalecer el gobierno corporativo pues, de la entidad pública que maneje todas estas cosas. Lo ideal sería un régimen de gobierno corporativo similar al Banco de la República para aislarlo del ciclo político, fortalecerlo muchísimo, ¿no?, y que evite pues también esas cosas que vemos en la prensa, fraudes que se hacen y todas esas cosas que nos enteramos en los medios de comunicación. Impactos. Este es el impacto al año 2055, ¿no? Recordemos, en esa fecha tendremos unos 14.2 millones. Los adultos sin cobertura ya no son los 9, casi 10 millones, sino 4 millones. En el RAIS, 2.7 millones de jubilados, de los cuales 1.6 a través de este Fondo de Garantía de Pensión Mínima. En el régimen de prima media van a ser menos, pero van a haber todavía jubilados en el régimen de prima media, así como en Chile hoy hay todavía, ¿no?, muchos jubilados del viejo régimen de reparto. En BEPS, 4.1 millones, Colombia Mayor 3.55 millones. Por supuesto, a uno le gustaría ver más pensionados, ¿no?, y muchos le gustaría a uno ver más pensionados, muchos más que en BEPS y en Colombia Mayor, pero con ese mercado laboral que tenemos y que les mostré al comienzo, por ahora eso no es posible, a no ser que hagamos algo muy drástico en nuestro país con relación al mercado laboral, pero eso no se vislumbra. Este es el cambio en la cobertura, ¿no? Estamos en un 30-32% en promedio con la regulación actual, y este es el cambio enorme en la cobertura con esta propuesta. Este es el cambio en la cobertura de la parte pensional propiamente dicha, un aumento importante también.
La viabilidad fiscal de esto, la línea azul es el escenario base, o sea, lo que tendríamos si no pasa nada. La propuesta nuestra es la línea roja. Hay un salto cuando entramos de lleno a expandir Colombia Mayor. Eso se puede aplanar un poco, ¿no? Si uno no quiere aumentar cobertura o aumentar de un momento a otro de 70.000 a 250.000 pesitos, ¿no? Eso tiene un impacto fiscal, pero consideramos, pues, que es algo que como sociedad, pues tenemos que hacer, sobre todo con las personas de mayor necesidad. A manera de conclusión, entonces, repito y me vuelvo pedante de tanto repetirlo, la reforma a la seguridad social para la vejez debe tener como objetivo primordial el bienestar de los adultos mayores. E insisto, ¿no? La tentación es muy grande de darle plata al gobierno para corregir los problemas fiscales, o otros pues que empiezan a hacer sumas de Excel y dicen, esa platica está muy bonita, financiemos, ¿no? Pensando solo en el corto plazo, en este gobierno o en los próximos años, quizá en las próximas elecciones, pero no en las próximas generaciones, ¿no? Nosotros no podemos permitir eso, nosotros vamos a oponer a ese tipo de cosas. Creemos que hay suficientes argumentos para decir que esa plata hay que ahorrarla, no se la puede gastar, hay que ahorrarla. Y la puede ahorrar el sector privado y la puede ahorrar también el sector público, pero hay que ahorrarla. Eso no se puede ir a otras cosas. Por la transición demográfica, la informalidad laboral, la digitalización de la sociedad. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿No? De hecho, ya ha llegado a Colombia, pero se va a venir masivamente como está llegando a Europa, Japón, los Estados Unidos. Por todas esas razones, los regímenes de prima media o de reparto no son viables. Tenemos que ahorrar. El ahorro se debe volver una obsesión. Y esos administradores pueden ser públicos y privados, ¿no? Y finalmente, y también insisto en esto, porque políticamente esto es muy complicado hacer, la economía política de esto es, tenemos que respetar los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados y las expectativas legítimas de quienes están próximos a jubilarse. Muchas gracias.